Ya está. Hola. ¿Qué Hoy tal, Natalia? hoy es 20 de julio o 21, 21 de julio. Estamos aquí, Roberto Hernández, en el crudo invierno austral o argentino, y aquí estamos en la canícula veraniega más profunda. Yo soy Natalia Blasco, Roberto Hernández. Estábamos hablando sobre el grafo y había surgido la cuestión de diferenciar entre signo y significante. Claro, signo, símbolo y significante. De acuerdo. El signo, tampoco es que vamos a hacer una argumentación minuciosa de esto, pero básicamente el signo tiene un significado inamovible. Vale, El signo no puede hacer metáfora. de acuerdo. Puede hacer metonimia, pero no metáfora. O sea, de hecho, si no hace metonimia, bueno, en fin, ahora ya vamos a ir a esa cuestión de el ideal. Sí, Luego, símbolo es algo que puede hacer metáfora, es decir, que puede modificar el significante propio del significado del signo por otro significado, a condición de que otro símbolo haga lo inverso. No sé si me explico. te explicas, pero habría que Vamos a ver con el visualizarlo. pizarrón. Tenemos un signo es algo que no puede hacer metáfora. De acuerdo. Es decir, que su significante se ve, Sí, está asociado a su significado de tal modo que es a la vez de diferenciado, inseparable. vale. Ahora, un símbolo Ujú. es lo que requiere para hacer metáfora de otro símbolo. Por Sí, ejemplo, yo tengo en el orden de un símbolo, tengo collar de perlas. sí, En el otro símbolo tengo boca de dientes. sí, Si yo produzco una metáfora, podría decir las perlas de tu boca. sí, Es decir, podría al significante boca asociarlo a perlas, ujú, al significado del otro signo. sí, Y por omisión quedaría collar de dientes. sí, Es lo que es el significante, perdón, el símbolo resultante de la operación de modificar el significante de un símbolo por el significado, con el significado de otro símbolo. Entonces, lo que resulta por omisión es que cuando yo digo boca, tu boca de perlas, estoy no diciendo, pero a la vez produciendo el efecto con collar de dientes. sí.
Bien, entonces ese es un efecto de la metáfora. Ahora, la metáfora tiene un significado que la suma de los significados de los símbolos que lo han producido no agotan. Es decir, que el significado de la metáfora, los dientes de tu boca, perdón, las perlas de tu boca, Sí, excede a los significados diente y perla. sí, Es decir, yo lo que tengo como resultado de esa metáfora son dientes resplandecientes. sí, Y esos dientes resplandecientes, como perlas, son un plus que la suma de los significados no tiene. sí, sí, Entonces, la metáfora tiene un significado que es un plus de significado. sí, sí, Entonces, ahí vemos cómo trabaja la significación. Es decir, produciendo un plus de significado. sí, 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 Ahora, para que este plus de significado sea un significante de Lacan, porque entre símbolo y significante de la lingüística, yo no sé cuál es la diferencia específica, por ejemplo, no te la podría decir y me arriesgaría a decir que no hay ninguna. Vamos a ver qué dicen los lingüistas. Ahora, para que este par de signos devenidos símbolos por operación de la metáfora sean significantes de Lacan, sí, tienen que tener una condición. Y esta es su calidad óptica en términos de existencia. ¿qué quieres decir? Es decir, este significado, dientes resplandecientes, Sí, en el grafo del deseo, en donde rápidamente tenemos el enunciado, lo que se dice, la enunciación, la otra escena inconsciente, que es donde Freud encuentra el inconsciente. Luego tenemos la operación del decir que produce un significado aquí. sí, Este significado es del orden, dice Lacan, de una petrificación. Podemos buscarlo en el libro de Alfredo, ahí está todo resumido y más claro. sí, O sea, sí, es como dedicarse 1 hora o 10, leer desde Lacan esto sin haber leído este libro de Hildesheim. Lo quiero recalcar porque pienso que es un gran beneficio sí, enfrentar el libro de Alfredo Hildesheim, que es El grafo del deseo, antes de ir a instancia de la letra, su versión del sujeto, seminario 5, ¿entiendes? Entonces, aquí, en el significado, que son dientes resplandecientes, se crea la dignidad existencial de este significado, porque en el significado de la enunciación, es decir, yo termino de decir algo y eso recobra sentido aquí. Así trabaja el grafo, ¿no? O sea, sí,
yo digo, las perlas, luego digo, las perlas de tu boca. Sí, Entonces, yo termino de decir boca, es cuando por retroacción, se produce la significación. Es decir, la exacto, significación se produce por retroacción. sí. Exactamente. Cuando esta retracción ocurre en el orden del enunciado de lo que yo estoy diciendo, Ah, ocurre sincrónicamente, es decir, que no se puede diferenciar en términos de tiempo la operación. ujú, Ocurre sincrónicamente que también se significa la enunciación. sí, O sea, yo puedo estar pensando, ¿qué le digo a Natalia? Finalmente me gusta Natalia, me cae bien. Y además de explicarle esto, me quiero tirar un lance también. Entonces, yo estoy, digamos, involucrado en ese deseo y digo, ¿qué le voy a dar como... ¿Qué le lanzo? ¿Qué ejemplo le doy? Este, y digo, le doy el ejemplo, las perlas de su boca. Ujú, Ahora, digamos, este deseo que encuentra su objeto en este fantasma, esto es el fantasma, sí, para entender esta explicación hay que entender previamente mínimamente cómo funciona la máquina del grafo, que puede llevar 20 minutos, no hay mucho más. sí, O sea, podría ser muchísimo más, pero eso es lo necesario y suficiente para entender este tipo de explicaciones en el grafo, que en la clínica son supremamente importantes. sí, Este, entonces, cuando se produce el significado en la enunciación y en el enunciado, tenemos dos significados. Y el fantasma, el sujeto en relación al objeto que le va a proveer al deseo y en donde el deseo se engancha, que entonces imaginería, digamos, que yo he estado exponiendo, ocurre en la enunciación. Porque, digamos, al yo ponerle palabras a la imaginación de mi deseo, sí, ya estoy volviendo lo enunciado, aunque no lo diga. Ahora, como la enunciación es inconsciente y el deseo también en principio, ujú, porque este lugar en donde el sujeto no es sujeto, es el... espera, se te borró la voz. Sí. Espera, voy a cerrar la ventana. Sí. Ya, pero se te fue el micro un momento. ¿Qué es el micro? El sonido. Ah. Es decir, tenemos el fantasma y el objeto de deseo. Sí, Ahora, en la instancia del deseo, la cuestión sería ¿por qué el deseo es inconsciente? ujú, Porque en la instancia del deseo no hay sujeto. ya, Aquí es la instancia en donde es el sujeto como deseo. sí, Eh, lo que provee un objeto al deseo para poder ser enunciado, incluso pensado en los términos en que yo los he expuesto, porque el pensamiento también puede tener otro orden, que es el gramatical. Pero sí, para ser pensado semánticamente, como lo tengo que pensar para exponértelo,
ya requiero nombrar el objeto. Entonces, para yo poder invocar ese deseo, que en principio es solo deseo, sí. es un agujero en la realidad que da a lo real. O sea que también es un agujero en lo real. Para que esto encuentre una nominalidad desde la cual poder ser expresado y pensado racionalmente, semánticamente, tiene que haber una trama imaginaria, fantasmática, gramaticalmente establecida por la gramática de la pulsión, como un texto. Es decir, con el carácter de fijeza de la letra. Con lo cual, volvemos a que este texto tiene el carácter de un signo. Porque la letra es lo que en lo imaginario copta lo simbólico por estar tramado con un real, es decir, con algo imposible lógico dentro de esa misma operación. Es lo mismo que el síntoma. Entonces, este texto para poder tomar la vía de la significación del enunciado y correr, tiene que perder su carácter de letra. Ya. Es decir, tiene que dejar de estar fijado fantasmáticamente por la gramática de una imagen, por la gramática instrumentada sobre lo imaginario que contiene un real, es decir, algo que no comprendemos, algo imposible de pensar. Ese carácter de la letra, en letras sucesivas, en vez de un enjambre significante, nos dan un texto. O sea que el texto es lo que a Lacan el enjambre significante, pero con el carácter de signos y no de símbolos. También para Derrida. O sea, para Derrida básicamente lo explica mejor Derrida que Lacan, en un libro que es de la gramatología. Sí. Y en otros artículos cortos se lo puede encontrar. Ese libro directamente, no creo que, no sé quién lo podrá leer. Hay muy pocas personas que han leído ese libro. Que es todo un proyecto de investigación y de fundación de una disciplina científica. Quizá la única posible disciplina científica de la gramatología. La gramatología. Bueno, entonces, cuando el deseo encuentra, porque digamos, aquí, en la representación vertical que tenemos, lineal, la significación produce una metáfora. Yo cuando te digo, las perlas de tu boca, vos no vas a pensar este que quiere. Es posible. Sí, es posible, es posible. Claro, entonces, digamos, este significado de la metáfora puede dar lugar a un A, es decir, a un objeto de deseo. Cuando nosotros tenemos esta tercera instancia, o cuarta, porque aquí estaría el signo simplemente, ¿no?
El signo se quebranta en la metáfora produce significación, esa significación. En tanto hay otro, este A, ¿qué quiere decir? Objeto de deseo, sí, y también otro, que lo mismo significa. Entonces, recién aquí tenemos un sujeto inscrito en lo real, con la barra. Ya. Bien. En esa 1, 2, 3, 4, 5, en esa quinta instancia del devenir del signo, nos encontramos aquí. Para diferenciar lo que es el símbolo o significante lingüístico del significante de Lacan. El significante de Lacan requiere que este significado y este significado compartan su estatuto ontológico, es decir, que tengan la misma importancia. Primero, que sean distintos y que tengan la misma importancia. Esa es la condición material del fantasma. O sea, el fantasma existe en términos imaginarios, gramaticales, o sea, simbólico y real, por esta condición de que los dos significados tienen que ser, tienen que tener la misma dignidad al mismo tiempo. Nosotros sabemos que el significado del enunciado es ¿qué cosa? Una imagen con sentido. O sea, una boca de dientes resplandecientes. Y el significado de la enunciación, es decir, la enunciación en donde la gramática de la relación en la que se inaugura el sujeto con el otro materno, que es cuando la madre falta. Es decir, vamos a imaginarizar las cosas para hacer una alegoría, ¿sí? El bebé, que además es muy usada en los ámbitos kleinianos, y el gran problema, digamos, es que después eso se lo toma clínicamente como indicaciones sobre los volúmenes imaginarios, cuando eso es solo una alegoría, puede ser de cualquier manera a nivel imaginario. No hay ley, no hay ninguna ley de lo imaginario. Lo que corta lo imaginario es lo simbólico. Bueno, entonces, imaginando y haciendo esta advertencia, ¿qué es un organismo? El viviente, de lo que se puede decir de un viviente, es que es un organismo. Un organismo es un sistema de partes interrelacionadas, covariantes. Hasta ahí es un sistema. Ahora, para que sea organismo, ¿qué condición debe cumplir? Es covariante porque cuando varía una parte, varían todas ellas, todas las otras partes, porque cada parte toma valor en la función relativa de su posición respecto de las otras partes. Entonces, si solo se mueve una parte, no se puede mover solo una parte. Se mueve, covaría. Sí. Hasta ahí un sistema.
Ahora, nosotros vemos que el viviente humano, o cualquier viviente, cualquier cosa que pongamos en ese orden de dignidad como objeto de deseo, grita. ¿Qué manifestación tiene un bebé recién nacido? Sí, que grita. Equilibrios homeostáticos diversos. Claro. ¿Por qué grita? Por algo fisiológico que no conozco muy bien. O sea, grita porque es un sistema que tiene un principio de autorregulación del equilibrio que se llama homeostasis. Sí. Tiene un principio homeostático. Ujú. Aquí es donde luego se sitúa la pérfida identificación de yo. Es solo un principio homeostático. Atribuirle cualquier género de voluntad Sí. más que la de regular el equilibrio interno es darle una entidad de parte que no tiene. No Sí, es pero una sí parte, no funciona. existe. O sea, sabemos que hay un principio de autorregulación del equilibrio en la medida en que lo verificamos en los sistemas que lo presentan, que luego tienen una escala evolutiva, por lo cual decimos que están vivos. Sí, Entonces, el viviente grita porque se le cruzó un pedo, porque sí, tiene hambre, quizá porque, ¿qué es el hambre? El organismo todo el tiempo está eliminando agua a través de la transpiración y de los líquidos de las heces y de la sí, orina, y de las lágrimas y de la saliva. Entonces, la reducción, ¿por qué eliminamos agua? Básicamente, porque extraemos calor de nuestro cuerpo. Es decir, es una combustión la que se produce en todos los casos en que eliminamos agua en la transpiración, por ejemplo. Siempre es una. Entonces, ¿por qué eliminamos agua? Para enfriarnos. sí, Si dejamos de eliminar, no, si seguimos eliminando agua, porque no, permanentemente está trabajando alguna forma de calentamiento en nuestro sistema. Si dejamos de eliminar agua, dejamos de enfriarnos. Y si dejamos de enfriarnos, nos calentamos sí, en el organismo. sí, Entonces, ese es el estímulo, una sí, descompensación en la regularidad de la covariancia de las partes. ujú, Perdemos líquido, nos deshidratamos y claro, eso hace que gritemos. ¿Para qué? O pataleemos o succionemos o lo que sea, pero ¿para qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esa descarga que, si bien es actitudinal, no es ética, no es una conducta propiamente hablando, ¿no? Es es decir, un propiamente desde el reflejo, psicoanálisis. ¿Cómo? sería como un reflejo. El reflejo lo que hace es descargar la tensión que ha Sí, sobrecargado el calentamiento porque hay poca agua. sí, Entonces, podemos pensar lo que requiere ese organismo es hidratación. sí, Pero ese organismo no tiene ninguna posibilidad de hacer eso para hidratarse. Lo hace solo para descargar la tensión, ujú, ¿no? sí, Y la madre, la función materna, cómo acude a inscribir ese organismo en el orden simbólico. eh,
atendiendo al llamado y interpretándolo como un pedido, ¿no? Como una demanda. O sea, no es ni siquiera un llamado, es un reflejo. Es un reflejo, pero la madre lo interpreta como un llamado. Es decir, lo significa. Sí, En cuanto lo significa, en cuanto lo significa, lo inscribe en el lenguaje. sí, sí, No es sí, que le inscribe el lenguaje al organismo, no. Inscribe al organismo en el lenguaje. sí, Es requisito anterior inscribir ese organismo en el lenguaje para que sea un cacho de carne, que es lo que se suele creer que es anterior. No, no es un cacho de carne ni tiene ninguna posibilidad de existencia hasta que no es inscrito en el lenguaje por la función materna. sí. Entonces, eso es lo que es la pulsión. En el matema de la pulsión pone Sí, la, la demanda del otro, sí. la, la demanda del gran otro y le pone una D. Nosotros directamente ya le escribimos como aquí ponemos un signo aquí, no ponemos un sujeto. No, Yo ponemos, no pongo un sujeto, hay que justificarlo, porque aún no hay sujeto aquí. Es decir, es un signo en una relación que Paula, ¿cómo se llama Paula, la esposa de Vapró? ni idea. Ay, lamento no recordar el nombre de esta persona tan importante. Paula puso en el fantasma el 8 interior en vez de los sans, que Sí, nos da muchísimas más posibilidades de pensamiento de este matema. Lo mismo hago yo con la pulsión. Es decir, pongo en vez de los sans la pulsión. Yo no he leído su libro íntegramente, esto lo he leído en parte, quizá ella dice esto, no lo sé, sería muy probable que donde también se ha usado los sans, se use 8 interior. Ahora, la madre inscribe a ese organismo en qué lugar del grafo. Este es el mismo grafo simplificado totalmente. ¿En qué lugar lo inscribe? O sea, ¿dónde podemos localizar el primer sitio que va a tener cualquier cosa antes de ser objeto nominado? En el agujero del deseo. Es decir, que este otro, que es la función materna, por eso Lacan pone demanda. Es un sí. otro deseante, es decir, le falta algo. Ujú. Entonces, está ya introducido el orden de lo real y producido el anudamiento, al menos de lo simbólico con lo real, en esta instancia. Es esta misma barra del otro lo que luego necesariamente implica que en el significado de la enunciación va a estar la esencia del deseo en la instancia del sujeto como deseo, o sea, no hay sujeto ahí. Y esta instancia es un agujero en la realidad y a la vez es un agujero en lo real. Viéndolo desde los dos órdenes, es un agujero. Entonces aquí lo que va a decir Lacan es el significante
que opera la significación en la enunciación es el significante de que en el significado hay algo que no significa. Es decir, el significado de la enunciación es el significante que indica que en el orden significante hay algo que no significa. Que es, entre comillas, o no tan entre comillas, hay que leer bien Aristóteles a ver cómo dice la cuestión. En esencia, la sustancia del deseo, que es lo real, que es lo que no es posible de simbolizar. Simbolizar esa imposibilidad es la función del significado de la enunciación. Es decir, va Angelina Jolie, esta chica describe muy bien ese momento y es también un registro, digamos, emocionante, interesante poder ver que las cosas ocurren así. No que nos estamos suponiendo todo, ¿me entienden? Va, que la fenomenología esa nos auspicia en esta interpretación. Aunque no es un buen argumento la fenomenología, pero no está mal contrastarlo con la fenomenología, ¿me entienden? Angelina Jolie, ella cuenta que lo que le ha ocurrido con su hijo adoptivo, que es un chico africano, negro, es algo inexplicable, que es de otro orden que lo racional. Dice, porque yo cuando ella venía en un jeep y lo vio tirado ahí al costado, entonces pensó, esto es imposible. Ella lo dice, esto es imposible. Entonces inmediatamente lo que hizo es tomarlo. Como objeto de su deseo nominado como imposible, porque estaba aquí. Después le puso Brian, supongamos, no sé cuál es el nombre. ¿Me entiendes? Después lo nombró. Pero primero tuvo que pasar por ese orden de imposibilidad. Es decir, que incluso el significado de la enunciación podemos proponer como hipótesis de trabajo que es necesario y anterior al significado del enunciado. De acuerdo. Váyase, o sea, es sincrónico, es decir que no se puede decir que es anterior, pero se puede decir que es lógicamente necesario a la consecución de la significación, que es el orden representacional que el argot de significaciones de la lengua va a actualizar ante ese dicho. Entonces, ¿cuándo es significante la expresión las perlas de su boca al punto en que satisfaga la quinta instancia del devenir del signo en la lengua? Cuando ya se ha producido el significado de la metáfora, el objeto, el otro como objeto y la barra de la imposibilidad de salvar ese niño, a lo sumo puede adoptarlo. Salvar incluso no es de hacerse cargo de eso que no puede concebir. O sea, para que sea sujeto del
para que el objeto de deseo, fruto de la metáfora, del significado de la metáfora, alvenga un sujeto, es decir, rompa su carácter de signo, tiene que acontecer la barra de lo real sobre el significante. Y eso es lo mismo que la operación de la función materna, que es el otro deseante, sobre el signo. Esto todavía es un signo. Es el signo de la imposibilidad lógica. Muy bien, en esos términos están tramados los textos del fantasma. Y están tramados así porque esa imposibilidad no es otra cosa que la gramática que se establece en esta relación. Es decir, la gramática mediante el ocho interior relacional entre el otro deseante y el signo. Es la relación entre el otro deseante y el signo. Es eso lo que produce la gramática que luego exige en la escritura del fantasma un rigor que a la vez produce una imposibilidad lógica de vez en cuando. Y esa imposibilidad lógica es lo real. Esa imposibilidad de esta mujer, de esta persona, ante lo que estaba aconteciendo. Ahí acontece un real. Eso es el real, eso es el acontecimiento de lo real, cuando quedamos atónitos. Para salir de ahí el sujeto, ¿cómo procede? Busca invocar a este deseo, que es esa irrupción de lo real, esta instancia, con un objeto de deseo que es lo que está ahí. Pero podríamos pensar que Angelina Jolie o cualquiera, al ver esa imagen, lo que está pensando es que lo que no puede ser es todo el resto del mundo. Me venía la palabra estupor. Actualizamos todo el resto del mundo en la adopción del objeto, en la nominación de una parte de ese mundo como objeto. Y ahí ingresa entonces con el atributo de un objeto del fantasma y bueno. Entonces, para terminar, ¿cuál es la condición del significante de Lacan que lo diferencia de un mero símbolo por el hecho de hacer metáfora, que ya estamos hablando de un orden o de un sistema incluso? Y también del significante de la lingüística, que no es otra cosa que un símbolo. Yo lo voy a decir y que me lo discute el lingüista que quiera. Tengo argumentos de Jacobson, en fin. Que ninguno he leído que diga esto. Ninguno dice que el significante de la lingüística es lo mismo que el símbolo, solo que en una estructura que tiene que tener al menos dos. Yo no lo he leído. Quizá Jacobson es muy probable que lo diga porque es algo evidente además. ¿Qué diferencia ese significante de la lingüística del de Lacan? El hecho de que el de Lacan tiene que tener dos significados. Uno que afirme el ser apodícticamente y otro que lo niegue apodícticamente. Jolie sabía que esa operación de rescatar el niño era posible,
Pero lo imposible se vuelve todo el resto de lo que estaba simbolizando, que posiblemente es África. Puedes salvar uno. O sea, puedes terminar con la imposibilidad objetualizándola. Pero luego lo imposible es todo el resto. Entonces, ese es el carácter que recobra de fijeza del signo en la letra introducida en una articulación de letras que es un texto y que es el fantasma. El fantasma es un texto con algunos volúmenes imaginarios, muy inestables, digamos muy estables, pero a la vez en el análisis vos ves que tantas cosas que vemos que se deshacen en términos de imagen, que no era que, no, pero finalmente no es que yo el violado, sino que yo también, y yo también, ¿ubican? O sea, pasamos por un enjambre significante, vemos un sentido, porque el sentido está ahí en oposición a lo real, ¿no es cierto? En el mundo lo podemos hacer, que es lo que se opone al real, el gozo del sentido. Encontramos un sentido en una identificación, en un enjambre, se lo pone a trabajar en este registro, es decir, se lo habla, o sea, se habla. No es que estoy diciendo, sí, por ahí voy a decir, no, porque no entiendo, y pues entonces cosas hay que tomar en cuenta, porque son índices de la dirección de la cura. No es donde está gozando donde hay que buscar, esa es una barbaridad. Por claro, también está gozando, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la parte de lo imposible que está fijado ahí en carácter de letra, es decir, la parte que no entiende, donde el sujeto, el parletro, se encuentra atónito. Sí. Esa partecita que también tiene mucho que ver con la vergüenza, ¿no? Porque no es solo la angustia es como un campo, pero luego los volúmenes emocionales transcurren por la vergüenza, por otros órdenes de inhibiciones, por la inquietud, porque después se puede volver tan probablemente un panic attack, como que han hecho un diagnóstico de eso, ¿viste? Es una cosa que, bueno, A mí me venía la palabra estupor. estupor, claro, sí. Que es muy inhibidor, que genera mucho malestar. Sí, muy apropiado para nombrar la fenomenología que encontramos en esta época, en nuestra, te quiero decir, otras la lengua pueden tener otros órdenes de emociones eh, que sean específicamente posibles de ser tomados como índice de que se está ante lo real, porque el tema es cómo vemos en la clínica que está dando vuelta ahí la cosa. Sí. Por este lado siempre de lo no entendido y no Claro. comprendido, no se puede ni entender ni comprender, digamos, en cualquier Sí. idioma. Esto es de Kant, ¿no es cierto? Sí. Eh, Entonces, estos volúmenes imaginarios que forman el fantasma, ¿por qué son materia deleznable? ¿Por qué dice Lacan son estopa? Es decir, no tienen ninguna importancia, están ahí para hacer volumen en la imagen, para darle dos dimensiones. Ujú. Pero el orden por el cual la dirección de la cura va a ir es por el orden simbólico que en este punto está fijado en términos de signo y articulado un texto en tanto letra. Entonces, el significante de Lacan, el signo, tiene una relación biunívoca entre el significante y el significado. El símbolo y el significante lingüístico tienen una relación metafórica, es decir, se requieren dos signos para que haya simbolización. Sí.
Luego, el significante de Lacan requiere el carácter ontológico de, a la vez, de ser no ser, a la vez de ser ese niño, no es porque es África, el resto del mundo y toda la injusticia y todo lo que... Es decir, ahí es donde eso cae. En lo que de lo imposible es, digamos, yo no sé si se puede decir esto de esta manera, quiero tener toda, pero en donde el deseo aboquetea lo real, lo que queda afuera es lo real, y ya lo que queda dentro tiene un volumen imaginario. Sí, creo que estaría bien ponerlo así. Entonces, el significante de Lacan, al igual que el de Heráclito, en términos ontológicos, bajarás y no bajarás al mismo río. Sí. Bajarás y no bajarás. Lo antiparmenidiano no es el no ser. Ya. Lo antiparmenidiano o lo contradictorio con lo parmenidiano es que algunos no son. Te lo hago ver en el cuadrángulo este de Aristóteles para que quede claro. Es decir, Parménides decía, el ser es. El ente, estos son los universales, estos son los particulares, este es el orden del ser, este es el orden del no ser. Entonces aquí nos quedan, algunos son, perdón, todos son, ninguno es. Aquí, algunos son y algunos es. ¿Por qué? Porque esto es universal del ser, esto es universal del no ser, esto es particular del ser y esto es particular del no ser. Parménides se plantea al ser en esta instancia. El ser es. Y el no ser no es. Entonces, es en ese punto en que Parménides yerra en las posibilidades operativas que imposibilita al pensamiento filosófico. Porque justamente es condición que no sea, es decir, es condición lo que es el opuesto, la relación opuesta, para que luego pueda tener la relación contradictoria, que es la verdadera relación entre Heráclito y Parménides. No es contraria, es contradictoria. Es decir, para Parménides el ser es, el no ser no es. No es que para Heráclito el ser es y el no ser también es. Sí, eso hasta ahí sí, pero no es todo. Lo que Parménides dice es, algunos no son. Y es una relación contradictoria, no contraria. Por ejemplo, lo contrario del amor es el desamor. El odio es contradictorio, va aquí. Entonces, es ese carácter contradictorio del ser como posición ontológica la que Lacan rescata como, define como propia de este mecanismo de la metáfora en la instancia del fantasma. Es decir, que en el fantasma las cosas tanto son como no son para ser.
estaba pensando que normalmente cuando algo opera como síntoma es porque es, ¿no? Claro. Es decir, bueno, sí, claro. Es decir, porque en realidad el grafo es así. Hay esta relación imaginaria, pero a la vez del deseo hay una flecha que va para aquí y una que va para aquí. Entonces, es habilitar la relación entre el deseo y el significado de la enunciación que se corresponde a que que no significa, pero que es algo. Es decir, estamos aquí, algunos no son, Claro. pero es algo. Entonces tiene un carácter de unidad que es el orden de objeto que Lacan le da a la primera forma de existencia imaginaria, porque este A es imaginario. El del fantasma. La relación que lo vincula con el orden del deseo es una relación que no es simbólica. No, es imaginaria, ¿no? Bueno, es imaginaria de este lado, pero de este lado es pura gramática. Vale. Digamos, es esa vía, o se puede decir, es no un recorrido, sino una superficie entre lo real y lo imaginario. O sea, estamos en esa parte del nudo. La fundamentación que yo encuentro en Lacan, que yo la he resumido en esta fábula que voy a plantear, para la gente también de formación kleiniana o freudiana que quiere acercarse a esta idea ya con la advertencia de que no se puede diagnosticar a partir de lo que yo voy a, ¿me entiende, no? O sea, no vaya a ser que de este volumen imaginario se haga algo conceptual. Lo conceptual es lo que voy a decir de esto. Y ya he tenido problemas con esta cuestión, por eso hago tantas aclaraciones. El viviente grita. La madre entiende el grito como un llanto, es decir, un grito dirigido a alguien, a él. Acude a inscribirlo objetualizándolo como respuesta a este impulso del deseo. Lo inscribe en el orden simbólico, significante de Lacan. Le da amor. Pongamos la fábula en términos de la madre le da la teta al niño. O sea, ¿qué hace una madre que acaba de parir si su hijo llora? Le da la teta. El viviente succiona. Entonces, la madre le da la teta. El viviente succiona igual que grita o patalea o lo que sea. No Sí, son conductas, son reflejos. sí, Succiona para descargar la tensión que le produce el sobrecalentamiento sistémico de la deshidratación. No tiene idea que está tomando algo, ni que está haciendo algo para remediar o sea, el remedio que busca al sobrecalentamiento en el reflejo
Es el reflejo mismo, no tiene objeto el reflejo. El objeto del reflejo es la mera descarga. Entonces, ese reflejo no explica absolutamente nada. Lo que explica que el niño empiece a alimentarse y que podamos decir esto e imaginarlo, es que la madre lo ha inscrito como un bebé, como una cría que hay que alimentar. Es decir, es el otro el que rompe el signo. Al inscribirlo en el orden simbólico, que significa la instancia de que en el significado de esto hay un punto del algunos, pero del no ser. Algunos no son. A esto se le llama, para explicar el clímax, el orgasmo, extracción del objeto. Es decir, cuando el objeto se sitúa en la significación, plenamente en el significado de la enunciación. Ahí, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Que uno pase a la instancia del gozo, actualizando aquí, muy probablemente, un goce, es decir, un significado, es decir, algún volumen la tengo de esta manera, así aquello me tiene arriba, abajo, el pene, la vulva, toda la teta, todo, ¿me entienden? Un gozo que actualice el volumen imaginario que está tramado como letra. Pero el gozo, esto es un goce. Sí. Pero esto es un significante. El gozo es lo que de ese organismo Angelina Jolie no puede ingresar al orden significante. Es un resto que, es decir, puede introducir, pero por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a poner todo en la vía de la, ¿cómo podemos decir? De la fábula. Estamos fabulando. Cambiarle la vida para atrás. Ese niño ya ha sufrido un montón. No sabe si se la va a poder resolver para adelante. Entonces, el gozo, a diferencia del goce, que es un significante, con un volumen imaginario y textualizado en el fantasma, el gozo es una instancia inaprensible por el orden significante, porque es justamente ese punto de imposibilidad que luego adviene como entre el gozo y el síntoma se abre el orden del deseo. Entre el gozo y el síntoma, no entre el goce. O sea, no se trata de las morbosidades que nos están contando. Esto es algo que hay que tener muy en claro, porque desvía totalmente la atención, digamos, de la línea de la clínica de lo real que uno tiene que seguir. ¿Qué es esto?
Ay, qué bien que has dado ese ejemplo clínico, porque esto siempre es un problema en esos términos, uno no sabe, pero bueno, vamos a abundar un poco en esta cuestión de esta manera. Eh, un padre de una tradición particular en donde estaba habilitada que a los niños los masturben desde chicos para volverlos inteligentes, se presenta, bueno, que yo sí, que sea cualquier cosa, hasta que cuando llega al tema uno, en la primera sesión generalmente, Sí, a lo sumo en la segunda, en la tercera, cuando hay otras sí, precauciones, pero ya ahí está el tema. sí. Entonces dice, sí, bueno, el auto, esto, aquello, pero claro, yo tengo esta tradición aquí y sí, tengo un erotismo tremendo porque mi madre me erotizaba, nos erotizan antes de los 6 años, para que seamos como somos, porque soy súper inteligente y ahí empieza el tema a trabajar el ideal, ¿has visto? Sí. Es de esa contraparte que justifica plenamente que parece que lo justifica, pero realmente una persona muy lúcida y muy despierta, o sea, no sé, es parte de su fantasía y la representan muy bien. La cuestión es que después comete y otros problemas, como que mi hija que tiene 14 años, que tiene relaciones desde los 13, tiene una micosis imposible de combatir hace un año. Desde que empezó a tener relaciones tiene una micosis Ujú. resistente. Sí, Bueno, ahí está la operación que vos dices, que hiciste con el doble bucle. sí, Ya está planteada la cosa. sí. Bueno, ¿por dónde ir? ¿Me entiendes? Uno queda pensando después un rato, yo siempre quedo pensando de cómo se me ocurre, en fin. Claro, por el lado de la tradición, porque en la misma tradición que habilita cierta práctica inhabilita otra. Ujú. Bueno, ante la mínima pregunta, ¿cómo es la relación con tu hija en términos del mandato de la tradición? ¿Quién a las mujeres también se las, sí, no, en fin? Bueno, finalmente como a la mujer no era de el mismo argot de significación, él la masturba de antes de los 5 años, con toda naturalidad, esto contándolo y claro, y uno que hace, uno se queda pensando después en sí, ¿qué pasa ahí? Empieza a faltar, se corta, se apaga la máquina, por ejemplo. O sea, la mía. Claro, uno entra en una desesperación tremenda, ¿me entiendes? Un momento hay también de reconocer ese orden de nuestra realidad, de nuestro lazo social, que es que el tipo la siga tocando a la chica. Por ejemplo, esa es la mía, a cada uno se le va a ocurrir una morbosidad distinta. Ujú. Eh, o sea, de que esa sea una situación actual y que uno tenga que pensar cómo intervenir en función ya directamente de una adhesión a los valores. Eso puede ocurrir. Si se está por matar, vos ves que se está por matar, algo, si puede hacer, hacelo. O si hay una persona, no sé, bueno, en fin. La cuestión es que esto no estaba ya ocurriendo, entonces lo que queda por verse, pero quiero decir, darle tanta importancia a lo imaginario, por ahí tiene que ver hasta con el punto de intervención eh,
desde un orden ético-valorativo que excede nuestra posición de psicoanalistas. Actuamos directamente como terapeutas en un orden ciudadano, en un argot ya de valores, ¿no es cierto? Tampoco, o sea, simplemente tratando de manejar la cuestión lo más rápido posible, en fin. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, cada uno que... Pero admitamos que es una situación complicada. A mí me complica. Ojalá que otros no, porque finalmente esta complicación mía que es un orden gramatical en un punto relativamente moral en donde yo estoy creyendo que la está perjudicando a la chica. Claro. Pero también es cierto que el sufrimiento queda del lado de la chica porque el padre declara que tiene una micosis hace un año. Es decir, desde que le es infiel podría pensar uno, porque ahora sale con su novio, tiene relaciones con su novio. Bueno, todas estas cosas no importan para nada, nada de nada. Es decir, ya tenemos la estructura de entrada, se agrega ese dato y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y esperar. ¿Qué esperar? No sabemos qué esperar. Es decir, tenemos que tener una posición ante lo real de una dignidad de semblante que pueda soportar que el otro se despliegue. Sí. No estar pensando, a ver, pero le tocó, no le tocó, pero lo hizo, no. O sea, esa es la moral de los censuradores del goce. Que es la línea, vamos a decir que también es la línea de Miller, pero que en general es la línea de todos. Y esa es una posición que está desviada de la posición ética indicada por Lacan. Desde luego, desde luego. Finalmente, ese nudo que vos dices en donde se cruzan los bucles, que es la indicación a mí me... Ese bucle, ¿cuál es? Tiene que haber dentro de la habilitación y la prohibición una letra, un volumen imaginario en donde, por lo cual él ponga esa preocupación de la micosis de la genitalidad de la hija permanentemente como todo está bien, todo va bien, todos los otros síntomas van aflojando, porque eso es la parte más fácil, ¿has visto? Ahora, pero ese éxito del análisis es en realidad el encubrimiento de la resistencia de esta letra. Si uno no tiene en claro eso, va por el alioanálisis, por el análisis del otro, sin barrar. Cuando uno tiene advertido que lo único que importa es la estructura de la fórmula que describe el texto en el fantasma, porque cómo se manifiesta esto en este caso concretamente, o sea, todo va bien, todo mejoró, un montón de racionalizaciones de innegable eficacia, de la eficacia del análisis, y al último, o antes de irse, o al final por el WhatsApp, me quedó una cosa, ¿no? Que mi hija continúa con esto, ¿me entienden? O de entrada y después pasar a algo glorioso como que ya no se puede hablar de eso. Bueno, todo eso hay que darle algún marco explicativo para que sea indicativo de la dirección de la cura. Entonces, que sería que hay que atender la estructura significante del caso. Todos los otros, o sea, ¿a dónde se va a producir en la instancia de la deslocalización del sujeto, del objeto, con lo cual tampoco hay sujeto? La deslocalización del objeto, o sea, se pasa plenamente a esta instancia, y esto es lo que produce el gozo. A ver, no sé si me explico. En esta instancia de algunos no son,
es a donde tenemos que estar atentos al gozo, no al volumen imaginario que actualice esta instancia. Y del gozo lo único que podemos saber es que es inentendible e incomprensible. O sea, ninguna de estas dos categorías kantianas se pueden aplicar a esa instancia. Por eso opera como un borde entre lo real y lo simbólico, que lo vamos a poner así, tachada. Ahora, está tachada porque eso real que no se puede introducir en la acción del enunciado, adoptándolo al chiquito, es lo que no tiene ninguna condición para la demanda, para el otro. Y como no tiene ninguna condición, pasa a ser una condición absoluta de esta operación del otro, pasando al otro lado como deseo. Entonces, esto que acabamos de ver nos explica cómo esto se vincula con esta instancia. Porque todo va bien en el sujeto, toda la línea se puede, son dos dimensiones, tiene el grafo. Entonces tenemos esta recorrido y tenemos este recorrido. Ahí, en fin. Pero, ¿por qué vía se vincula el gozo con el deseo? Bueno, por esta justificación de que son los dos bordes de lo simbólico, que hacen que lo simbólico pueda tener dos dimensiones y habilitar lo imaginario. Pues si no, lo simbólico, ¿cuántas dimensiones tiene? 0 dimensión. 0 dimensiones. No existe sin lo imaginario, no existe lo simbólico a nivel topológico. Vale. Sí, hay un artículo de Nicolás Massal que yo publiqué en Alioanálisis con la A barrada. Entonces, en la dirección con la A barrada, bueno, finalmente voy a contar también esta otra última parte para tener la idea de cómo uno no, o sea, aquí los dichos de Borges en términos de qué es la cordura es fundamental. Borges dice en el Golem, la inacción es la cordura. Y esa es la instancia en que uno se tiene que plantear enunciativamente para dar al otro la posibilidad de hacer tanto que esta flecha suba al no ser, es decir, que esa imagen que tiene, que en tanto gramática textual la vuelve letra, se habilite hacia el no ser y se habilite hacia el ser y lo hable. Y en esa instancia pierde la fijeza la letra y empieza a transcurrir como el significante de Lacan, que tiene una sola naturaleza y es fluir. Sí. Bueno, entonces, bueno, finalmente, la escena, él está frotándole el clítoris a su hija en la cama antes de dormir, en la cama de la hija, y ¿qué crees que pasó? Una sola vez, no pasó más. No lo sé. Bueno, no lo sabemos, pero si podemos hipotetizar.
Yo le propongo al que va a ver esto que piense qué pasó y después lo escriba y después compare con lo que realmente pasó. O sea, ¿qué Que se me... excitó el tipo, ¿Cómo? que se excitó el tipo. Perdón, ¿cómo? No No, entiendo las palabras. que dices, ¿qué pasó? Él está en la cama frotándole el clítoris a su hija. Dices, ¿qué pasó? O sea, porque lo tenía que hacer tradicionalmente, hasta ahí no pasa nada. Sí. Pero ¿qué pasó en esa letra, en esa, yo digo representación porque la representación del significante, no porque haya entes antes, ¿no? Le digo igual representación, hay que leer bien el capítulo este de Hume y aclarar esto para poder usar la palabra representación. ¿Qué pasó en la representación que él tenía para narrar? Es algo que en términos ideales no queda a nuestro cargo. Pero bueno, también tenemos que admitir que lo más frecuente es que quede a nuestro, o sea, que nos enganchemos fantasmáticamente, ¿me entienden? Eso no sirve, nunca va a hablar. O sea, ahí es donde dice Lacan la resistencia del analista. Porque está subordinando gramaticalmente desde su texto a la trama gramatical fantasmática del paciente, que es otra. No por los valores ni por ninguna de esas cosas. No por la moral, digamos, no es por esa utilidad inconsciente. Ujú. La moral es una utilidad inconsciente, que es lo que se niega a la vez. Sí.